¿qué es la codependencia? Primero, antes de entrar en materia sobre el apego sexual. Entonces, la codependencia es una enfermedad emocional en la cual reaccionamos de forma automática sin pensar. También es una manera de establecer relaciones insanas, relaciones tóxicas, relaciones en las cuales nos sentimos que no podemos comunicarnos ni sabemos exactamente cuáles son nuestras emociones. La codependencia se ve como una complicidad al lado siempre de una persona que tiene problemas de adicción o una enfermedad grave en la cual yo no tengo ni poder, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción. Entonces, cuando yo tengo una persona con este problema, generalmente hay un codependiente al lado. Entonces, el codependiente desarrolla una necesidad imperiosa de controlar a otro. Llámese hijo, llámese padre, llámese esposo, llámese amigo. Entonces es una necesidad de controlar las acciones del otro porque siento que se está haciendo daño y que debo proteger, que debo cuidar, que debo ayudar, sobre todo esa necesidad de salvar al otro. Entonces la codependencia tiene que ver mucho con eso. Aquí vamos. Entonces, en una relación sana, generalmente se maneja un equilibrio de autoestima, de dignidad, de límites, de individualidad, de amor, que es fácilmente demostrable. En la relación codependiente, uno da todo y el otro no da nada. El que da todo generalmente es el codependiente que sostiene la relación, que sostiene la situación, no importa lo que suceda. Por eso es que un adicto puede durar mucho tiempo en su adicción, porque hay un codependiente al lado. O sea, si no hubiera tanto codependiente, no habría tantos adictos. O sea, ¿qué sostiene un adicto? Un codependiente. ¿Por qué? Porque que los codependientes pues patrocinamos, alcahueteamos, perseguimos, salvamos, ayudamos y asumimos las responsabilidades que el adicto ha dejado por un lado, responsabilidades de su propia vida. Entonces, por eso es que digamos que los adictos pueden permanecer mucho tiempo en su enfermedad por la alcahuetería de un codependiente. Entonces, acá vemos tú y yo, pero todo para ti a pesar de mí. Entonces, un codependiente es una persona que deja de lado todo para irse a salvar. Sobre todo la palabra más fuerte para el codependiente es la palabra salvar, complacer, ¿sí? Y esto tiene un detrás. Entonces, ¿cuáles son las causas de la codependencia? Son hijos de familias cuyos padres están absorbidos por los problemas. Entonces, generalmente son hijos de alcohólicos, hijos de personas con problemas muy graves económicos, emocionales. Las adicciones también recuerden que puede ser adicción al trabajo, adicción al control, adicción al poder, adicción al juego, al sexo, a la televisión, a los videos. Ahorita las adicciones han agarrado nuevas formas que ya se volvieron insospechadas. También hay hasta adictos al celular. Entonces, todas estas personas que adquieren una dependencia a algo que dependen de, pues son adictos, y la codependencia es declarada, según la Organización Mundial de la Salud, como una adicción a las relaciones tóxicas y a las personas. Entonces, generalmente la causa principal es un descuido, una negligencia de parte de los que se supone que tienen que cuidar a los niños, que son los papás. Y si no, pues a los adultos responsables de los niños. Entonces, cuando yo desarrollo una personalidad codependiente es porque yo no tuve la satisfacción en afecto, de respeto, de cuidado de límites del niño, y sobre todo de abandono emocional. También está el abandono físico, pero también existe el abandono emocional, que es el que cuando los papás trabajan todo el tiempo y no ven casi al niño, entonces el niño se siente emocionalmente abandonado, que es uno de los
de los trabajos que digamos, los lugares donde la codependencia más se desarrolla, porque pues no tiene claridad de qué pasó. ¿Quién la padece? Pues la codependencia pues puede padecerla cualquier persona, todos estamos susceptibles a ser codependientes. También no importa la edad, puede ser que toda mi vida ha sido una persona normal y de un momento a otro desarrollo una codependencia cuando me encuentro con una persona con demasiadas necesidades y que yo creo que puedo ayudar y me desboco en apoyar y ayudar a esta persona. Entonces uno puede desarrollar la codependencia con la persona más insospechada. Entonces, ¿qué me hace codependiente? Que yo trate de solucionar los problemas de otros, ¿sí? Entonces acá está, dice, a simple vista creo que les falta un poco de espacio propio. Ahí vemos la parejita codependiente. Entonces los síntomas de la codependencia emocional. A nivel emocional, pues es falta de confianza en sí mismo, también falta de confianza en otros. Si no confío en mí, pues en los otros es imposible. Dificultad para identificar los sentimientos. Generalmente cuando yo como codependiente, pues no sé lo que siento, me siento ambivalente, no me hallo, es muy difícil, es tanto sentirlo como expresarlo. Entonces, el problema más grave de la codependencia es la inexpresividad emocional y tiene 3 etapas, que es la minimización de los sentimientos, la anulación de los sentimientos o la distorsión de los sentimientos. Lo importante es no demostrar que algo me disgusta, que algo me molesta, que algo me hace sentir incómoda, porque yo siento que si digo algo, algo protesto en algún sentido, siento que el otro me va a abandonar. Es una necesidad de complacer por miedo a la soledad. Dificultad para miedo a ser abandonados, es un miedo crónico a ser abandonados, miedo a ser rechazados, miedo al que dirán. Eso obsesiona mentalmente a un codependiente cuando alguien piensa mal de mí o tengo un problema en el cual yo quiero expresarme, pero me da miedo de que me deje por eso. Todo el tiempo es una lucha. Enojo crónico, dependencia a otros, miedo al abandono, hipersensibilidad a la crítica. Entonces no hay una tolerancia a la crítica y tampoco al fracaso. Entonces esos serían como las emociones de un codependiente. Los pensamientos es tendencia muy fuerte a pensar en el bienestar de los demás, más que en su propio bienestar. Deja absolutamente todo por estar pendiente de los otros. Generalmente las mamitas tienden mucho a hacer este tipo de cosas, de dejar toda su vida a un lado y solamente dedicarse a los hijos, y pierden todo su sentido de persona, de quién soy, ¿sí? Y una búsqueda desesperada de aprobación y de respeto. Entonces se convierte como en una búsqueda constante de esas dos cosas, y la búsqueda de aprobación se vuelve una obsesión, ¿sí? En el comportamiento es un sentido exagerado de estar criticando las acciones de otros. Entonces, como les digo, el codependiente es una persona que está al lado de un adicto de cualquier índole. Entonces, generalmente está pendiente de cada movimiento, de cada acción. Entonces, critica absolutamente todo. Puede que no lo diga, pero lo sigue, no, pero es que este ya se fue, pero es que este se fue muy temprano, este se fue muy tarde, pero ¿por qué no se vistió así? ¿Pero por qué no dijo esto? Tiendo a revisarlo, tiendo a manipularlo para que no se vaya, a manipularlo para que no vaya a tomar, a esconderle las cosas, a esconderle las llaves. Entonces empiezo a hacer un montón de cosas para que no haga lo que yo creo que está mal, También una tendencia a sentir mucha lástima por sí mismo y mucha lástima por los demás. Y eso, digamos que es exagerado, o sea, no es una tendencia muy exagerada del codependiente al sentir mucha lástima por el otro ser que está en adicción. Tienen una tendencia a sentirse heridos
no reconocen sus esfuerzos, no reconocen sus logros propios, así los tengan. Generalmente pues están a la sombra de, ¿no? Ayudan a, patrocinan a, pero generalmente pues los codependientes no guardan mucho eso. Y pues tienen muchos problemas con los límites. Ese es digamos que el meollo más fuerte de ser codependiente, es la incapacidad de poner límites claros y pues prefieren aislarse y la tendencia muy fuerte emocional. Puede que yo esté rodeada de muchas personas, pero el codependiente generalmente tiende a ser aislado emocionalmente. Es muy difícil penetrar todas esas capas de protección que tiene un codependiente emocionalmente. Y sufre un resentimiento con las figuras de autoridad. Entonces, pues tiene un problema ahí fuertísimo con cualquier forma de autoridad que se le presente. Llámese profesor, bueno. La codependencia se da cuando dos personas se encuentran unidas debido a deficiencias y necesidades no resueltas en el aspecto emocional, como puede ser tener miedo a la soledad o falta de seguridad en uno mismo. Y las posibilidades son infinitas en el caso de la codependencia. Acá hay unas cosas que se llaman patrones de codependencia. Están los patrones de negación, los patrones de complacencia, los patrones de control, los patrones de evasión, y cada uno de esos patrones desarrolla toda una personalidad. Por ejemplo, la controladora. La persona controladora tiene una fuerte inseguridad en sí mismo, mucha inseguridad, y necesita controlarlo todo. Entonces, esa necesidad de control quiere dominar el conocimiento, quiere dominar al otro, quiere decirle qué hacer, qué pensar, qué sentir, quiere hacer por el otro. Entonces, el controlador no puede, digamos, vivir sin estar controlando a otro. Entonces, ahí muestra una profunda inseguridad en sí mismo, y pues así entra en la relación antes de. Entonces, pues ahí ya empieza una codependencia mucho antes. Generalmente esto se desarrolla mucho antes de entrar a las relaciones en sí. Llámese amistad, relaciones de pareja, relaciones laborales de cualquier tipo. Entonces, en cualquiera de estos aspectos se puede volver esto, por ejemplo, si me vuelvo muy controladora, demasiado evasiva o indolente. También hay unos patrones de indolencia muy fuertes en la codependencia que pueden afectar gravemente mis relaciones. Síntomas de la codependencia emocional. Dificultad de experimentar niveles apropiados de autoestima. Entonces, dependo de lo que el otro haga, de lo que otro diga. Entonces, cuando yo digo es que me hace sentir furiosa, entonces yo le doy todo el poder de mis reacciones al otro. Entonces, el codependiente depende de todas las. Entonces, si el otro se va a tomar, entra en una depresión terrible, se queda en la ventana mirando a ver si llega. Si no llega, ¿será que viene? Y pensando en todo lo que el otro hace, y el otro trasnochándose, angustiado, pensando, no, es que no va a volver, es que se le va a estrellar el carro, y empieza esa mente a suponer un montón de cosas que enferman emocionalmente. Entonces, y también estas situaciones hacen que experimente niveles de autoestima bajo. O sea, cualquier situación inmediatamente ataca su autoestima. Entonces, yo no soy suficiente, yo no sirvo para nada, si yo fuera tal, o si fuera así, o si fuera no sé qué, pero es que yo no le doy no sé qué, pero es que no soy tan bonita. Entonces, inmediatamente ataca su fuero interno y lo hiere profundamente, ¿sí? Dificultad de afrontar de modo interdependiente las propias necesidades y deseos como adulto, es decir, cuidar de sí mismo. El codependiente tiene una necesidad de encontrar a alguien que lo cuide. Entonces, digamos que esa incapacidad se la transmite a esta persona adicta. Y lo gracioso es que hay mucho deseo de ser cuidado, pero termina siendo cuidadora y no es cuidada. O sea, se descuida a sí mismo y termina siendo cuidadora. Entonces, el codependiente desarrolla una personalidad de cuidadora crónica, de salvadora, de salvadora. Entonces, no
no responde a sus propias necesidades, ¿sí? Emocionales, físicas, mentales. Entonces no tiene capacidad de cuidar de sí misma o sí mismo. Dificultad para experimentar la propia realidad con moderación, es decir, para ser apropiado con edad y diversas circunstancias. Entonces, digamos que hay un infantilismo llevado al extremo, también por el hecho de querer ser cuidada sin poder lograrlo nunca. Todos sus movimientos están alrededor de eso y no lo logra, ¿sí? Nosotras, bueno, yo como codependiente, manipulamos, controlamos, evadimos, todo alrededor de ser cuidada y no pasa eso, nunca pasa eso, ¿sí? Entonces la frustración aumenta. Dificultad para es decir, para identificar quién es y cómo compartirse adecuadamente con los demás. Entonces, cuando yo borro mis límites, pues es imposible entender hasta qué punto llego yo y hasta qué punto empieza el otro. La idea de un codependiente realmente es dónde está el otro y no me intereso yo ni cinco. Porque si yo empiezo a trabajar lo mío, pues va a ser muy doloroso. Recuerden que una de las causas de la enfermedad de la codependencia es un fuerte dolor en la infancia, traumas, descuidos familiares, ser ignorado, haber sido abusado emocional, física, mentalmente. Entonces, todas estas cosas no han sido afrontadas adecuadamente. Y ahorita en la adultez lo que hacemos es cerrarnos y decir, yo no necesito, yo el pasado y yo ya no voy a trabajar eso, no lo necesito, voy a empezar una nueva vida, pero yo cargo una basura emocional, una carga emocional que no he podido resolver y yo se la echo o se la pongo por completo a mi pareja, ¿sí? Al que viene siendo mi pareja. Pues se dice mucho por ahí que uno termina casándose con el papá. Y realmente digamos que para el codependiente yo me caso con mi familia, con una familia que yo no tuve, entonces yo formo y trato de buscar eso que yo no tuve en esa familia. ¿Sí? Listo. ¿Qué es la codependencia sexual? Si siente que el único motivo por el que está en una relación es por sexo, puede que se trate de una codependencia sexual. Yo he estado dando vueltas al parte de la codependencia sexual a la codependencia emocional. Los codependientes generamos una serie de expectativas muy fuertes frente al otro, muy altas, con la idea del príncipe azul, la idea de ser rescatadas. Esa palabra es muy importante para el codependiente y también para las personas que sufren de depresión crónica, la idea de ser rescatadas de nuestra situación y de nuestros problemas. Entonces, digamos que generamos esa carga de expectativas tan fuerte para la otra persona, esperando que él haga por mí lo que yo no he podido hacer, ¿sí? Que es resolver mi pasado, resolver mi corazón, resolver mi dolor, todas esas cosas. Características de la codependencia emocional. Entonces, una de las características de la codependencia emocional, acá vemos dos muñequitos, la mujer está cargada de enojo, de dependencia, de conflictos de pareja, de límites débiles, de problemas sexuales y comunicación pobre. El muchacho es de falta de confianza, control, querer cuidar, de represión, obsesión y estar desconectado de sí mismo, generalmente. Entonces, estas dos personas pues se encuentran y están vibrando en el mismo nivel. Entonces, cuando una persona está llena de enojo, significa que está muy resentida con su pasado, muy resentida con su dolor y no ha podido resolver ese dilema. Entonces, digamos que encuentra una persona que también tiene sus problemas básicos y pues ahí entramos a la parte sexual que añadiría ahí que nada, ninguna conexión porque no podemos conectarnos con nosotros mismos, pues es muy difícil conectarse con otro, ¿sí? Muy, muy complicado. Y pues digamos que primero necesito resolver mis problemas personales y luego sí puedo venir a tener una pareja estable porque ya estoy viendo qué estoy haciendo por mí. Pero el problema del codependiente es hasta que no se enfrenta en una relación con otro, cuando no se da cuenta que el otro es el espejo de sí mismo. Entonces,
Si yo tengo una pareja que es muy agresiva conmigo, la pregunta básica es, ¿será que yo me trato así? ¿Será que yo internamente en mi fuero interno estoy tratándome de la manera en que mi pareja me trata? Porque yo atraigo lo que soy. Yo no puedo atraer una cosa que no sea yo. Y mi pareja es una representación de la realidad interna de mi corazón. Entonces, digamos que ser dependiente de encontrar una pareja nos da la oportunidad de vernos, o sea, de ver eso que somos, ¿sí? Listo. La codependencia. El codependiente piensa que es responsable de los pensamientos de otro, de los sentimientos de otro, de las acciones de otro. ¿Sí? Digamos que la persona la cual acompaña a un codependiente, en el caso de un adicto, generalmente piensa que es el otro, o sea, el codependiente, responsable de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. Entonces, ellos se corresponden perfectamente en ese sentido, porque digamos que el otro dice, yo asumo lo que tú no asumes, y eso es lo que hace que el codependiente mantenga al adicto tanto tiempo. El codependiente no tiene aprecio de sí, se siente inferior, insuficiente, siente que no es y tiene siente mucho dolor lacerante de la existencia. Cuando yo llegué a los grupos yo decía que me dolía mucho la vida, no me dolía el pelo, pero sí la vida. Entonces, busca otro que lo hace tan infeliz como él. De modo que se forma una relación totalmente tóxica y dependiente. Señales de alerta de una relación tóxica. Se controla el teléfono celular, no quiere que te quedes con tus amigos, quiere saber dónde y con quién estás en cada momento, te protege, te cela. Una frase que usan mucho es, lo hago por tu bien. Pasas poco tiempo con tu familia y amigos porque a él no le agradan, te prohíbe vestir de ciertas maneras y deja de hacer lo que te gusta y cambias los gustos para que sean los mismos que los suyos. Entonces, estas son unas señales que se pueden como revisar. Muchas personas entablan relaciones sexuales a veces sin límites con tal de no estar solas o ser abandonadas, o bien son incapaces de romper con personas a las que solamente tienen relaciones sexuales insatisfactorias porque no pueden expresarse en este plano con otras personas, ¿sí? Entonces, ahí digamos que de entrada el problema más grave son la falta de límites. El controlador es por excederse y el complaciente es por dejarse. El controlador no tiene límites y el complaciente tampoco. Un momentico, cómo trabajar estos patrones de negación que son los más fuertes en los codependientes. La negación viene de no poder aceptar la realidad como es. Cuando yo convivo con mi hermano, personas que yo digo, es simplemente de la idea, o sea, que yo soy parte del problema, o sea, realmente la codependencia no puedo seguirle echando la culpa a mis papás y eso, sino que el problema al ser codependiente, al ser complaciente, al guardar silencio, al ser permisivo frente a la situación y no decir absolutamente nada, que se gasta mental, porque finalmente él absorbe con un montón de problemas uno encima del otro, sin poder resolver uno, él ya sale con otro, con otro, con otro. Entonces, digamos que el punto central de poder romper la negación, de poder decir soy codependiente y tengo problemas de codependencia, es poder romper este primer patrón que se genera desde las emociones. Entonces yo niego que tengo ira, yo niego que me da rabia muchas cosas, yo niego que estoy triste, yo niego que tengo problemas en la casa, yo niego que tengo dificultades para expresar mis emociones, o sea, toda esa bola de negación que voy ocultando
dentro del, digamos que el programa de CODA, la invitación es que logremos empezar a decir, por ejemplo, cómo me siento en este momento, cómo me siento en este momento, expresarlo de manera clara en este momento, o sea, no me voy al pasado, allá al oscuro y decir, no, sino en este momento, cómo está mi circunstancia, qué está pasando, en qué estado estoy. Entonces eso me ayuda de alguna manera a empezar a romper los patrones de negación, ¿sí? Los patrones de baja autoestima. Entonces, sensación de incapacidad es uno de los primeros, una sensación de que yo no puedo, no la voy a lograr. Así tenga las capacidades, esa sensación acompaña muy fuertemente al codependiente y le es difícil salir de ahí. Así quiera, tiene en la mente, en su inconsciente, que no tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Perfeccionismo. Este defectico que generalmente le preguntan a uno en las entrevistas de trabajo que cuál es de uno de sus atributos, y uno contesta que el perfeccionismo no es un síntoma bueno, sino más bien no es bueno ser perfeccionista. El perfeccionismo me destroza por dentro, me hace muy exigente conmigo misma, y lo malo es que esa vara con la que mido a los demás. Entonces, esa exigencia me destroza y destroza mucho mis relaciones, porque le estoy exigiendo al otro una cosa que no es, ¿sí? Y también a mí misma, o sea, si lo hago, si se va en contra mía, él puede pasar a casi inconsciente. Entonces, grave conmigo mismo. Y cuando me voy en ristre contra el otro, pues lo ataco. Tendencia a la procrastinación, a la pereza. Claro, como somos tan perfeccionistas, ¿por qué procrastinamos? Porque no nos da miedo emprender algo, porque sabemos que vamos a cometer errores y que las cosas no van a salir como yo quiero. Ese perfeccionismo me paraliza. Entonces, generalmente nosotros los codependientes no tenemos mucha capacidad de hacer las cosas inmediatamente, sino que procrastinamos, no, más para allá, porque nos da miedo asumir tanto la responsabilidad del éxito, que no la aceptamos muy fácilmente, y también la del fracaso, que tampoco nos va bien con eso. Entonces, como verán, ni lo uno ni lo otro, mejor procrastinemos, ¿sí? Nos va mejor, no pasa nada. Dificultad para reconocer los sentimientos. Entonces, esa yo hablé harto. Hábito de compararse con otras personas. Entonces, ese hábito tan enfermizo del codependiente es para bajar su autoestima. Entonces, generalmente uno se compara con alguien con el que no puede ser. Entonces, no sé, una amiga de la universidad que logró ciertas cosas, premios, lo que sea, y yo me obsesiono con la idea de que por qué no soy ella, y me la paso comparándome y me hago mucho daño en esa comparación. Me lastimo profundamente, y pues sobre todo el objetivo de la comparación es dañar mi autoestima directamente. Timidez excesiva, eso depende, eso sí ya hay, eso depende, hay unos, o por lo menos en mi caso, yo era muy extrovertida y muy alegre y muy chistosita, pero era ocultando todo mi dolor, o sea, no, yo sí siento que eso sí no lo tuve, sino que yo me fui al otro lado, dije, yo la oculto por el otro lado, riéndome mucho, entonces ya era una risa histérica. Miedo al rechazo, y pues miedo al rechazo es básico. Generalmente el miedo al rechazo viene por haber sido rechazado cuando niño, de alguna forma. También acordémonos que hay traumas de bullying, hay traumas de rechazo, puede ser de cuando niño, una profesora, o sea, no solamente puede ser el núcleo familiar, sino otros núcleos en los cuales el niño haya tenido contacto, donde puede tener estos miedos al rechazo. Patrones de complacencia. Entonces, dentro de los patrones de complacencia, el primer patrón es asumir las responsabilidades económicas del otro. Por ejemplo, entonces el otro se metió en una deuda, a mí no me dijo nada, no me consultó, nada, y yo termino pagando la deuda de otro sin yo tener nada que ver.
¿Por qué? Porque no lo dejo asumir la responsabilidad de sí mismo. También que el otro está borracho, el otro me llega descompuesto, el otro me llega vomitando, porque el otro se tomó sus decisiones y decidió irse por allá y bueno, hacer hasta para vender, y yo termino, ay, venga, le cuido la borrachera, venga, le cuido, ay, no, es que pobrecito. Entonces, cuando hago eso, no le permito al otro asumir pues todo el dolor de lo que hizo, todas las consecuencias de haber ido a tomar una noche, ¿sí? Que es la resaca, porque eso también es necesario vivirlo así, cruda, la cruda bien vivida. El codependiente generalmente para estas consecuencias, él está para parar, ¿sí? Y por eso es que el adicto permanece, porque el codependiente está ahí parándole todas las consecuencias de sus propios actos. Otro ejemplo clarito, me pasó hace mucho tiempo, fue que, eso sí es más bien como personal, un hermano tuvo un bebé muy niño, él tenía como 16 años, yo tenía en esa época 25, y me dijo que si yo le podía tener el bebé. Entonces yo le dije, pues, mijo, lo que pasa es que yo no fui a esa fiesta, yo no bailé reggaetón, no tuve relaciones, y entonces me va a poner 20 años de responsabilidad a mí. O sea, solo la responsabilidad, sin nada de placer, sin los 5 minutos. Entonces, eso es más o menos lo que hace un codependiente, viene y tapa lo que hace el otro, ¿sí? No, ni siquiera lo duda, simplemente reacciona a la situación y tapa todo, tapa absolutamente, desde deudas financieras, problemas emocionales, o por ejemplo, cuando a mí me parecía muy gracioso cuando llamaban a mi abuelita y le decía, es que no estoy, un niño tapándole la irresponsabilidad a un adulto, dígale que no estoy, o sea, mintiéndole a otros. Entonces, eso hace un codependiente con mucha facilidad, ¿sí? Asume estas responsabilidades sin tener que hacerlo. Ah, y otra cosa, nadie se lo pide. Hay que decirlo, nadie se lo pide. Nunca se ha escuchado en la historia que alguien le pida a uno que haga eso. No, se mete de plancha y después, pues, le toca asumir las consecuencias de eso. Por ejemplo, en el caso de la deuda. Bueno, entonces esto produce falta de gestión emocional. Entonces, cuando yo ayudo mucho, ayudo demasiado y no me doy cuenta que no tengo límite, entonces me lleno de resentimiento, porque es que el otro no me agradece. Y entonces yo no lo hago por la voluntad de ayudar y apoyar al otro, sino porque yo espero que el otro me devuelva todo lo que yo digo, todo lo que yo hice, perdón. Entonces, ahí se ve muy fuerte el movimiento de lo que es un codependiente. Un codependiente no hace las cosas por bueno, sino hace las cosas por esperar algo a cambio. Entonces, ese cambio es que el otro sea agradecido, el otro tenga un comportamiento que yo quiera, que yo apruebe, que yo diga, ah, no, sí, es perfecto cómo se comporta ahorita porque yo hice, ¿sí? También tiene mucha culpa porque sabe que de alguna manera está patrocinando o alcahueteando la adicción del otro. Y también siente mucha culpa porque las cosas no funcionen. O sea, esta sensación de culpa es muy fuerte. Si me abandonan es culpa mía, si me rechazan es culpa mía, si me va mal es culpa mía, si me gritan, todo es, o sea, hay una imperiosa necesidad de culparse de todo. Hasta el coronavirus puede ser culpa de un codependiente, tranquilos, no hay problema, ahí échenle la culpa que él se la echa, ¿sí? Vergüenza, esa sensación es muy fuerte en una familia que tiene un adicto, porque, digamos, da pena, da vergüenza hacia afuera y también internamente se siente que porque esta familia tiene este problema y se vuelve inmanejable, se siente una vergüenza tanto interior de mí misma, o sea, conmigo misma, y familiar. Duelos, pues porque no se han trabajado, y no solamente me refiero a los duelos de que se le haya muerto a alguien, sino, por ejemplo, el duelo de haber tenido plata y haberla perdido. Eso es un duelo muy berraco. Y la gente no ve que, o sea, el duelo hay que vivirlo en todo su esplendor, o si no, eso va a seguir ahí trabajo. Entonces, no asume ese duelo de haber perdido, no sé, de haber tenido mucha plata en un momento dado de la vida y haberla perdido todo. Eso es un duelo que se deja muy reservado. Duelos de mascotas que se murieron, uno dice, ay, pero si era una mascota, eso es una bobada.
y si yo no asumo bien ese dolor, esa vaina me queda ahí. Duelos también de cambios que yo no pude asumir muy rápidamente, por ejemplo, cambios de casa, cambios del colegio a la universidad, todos esos cambios a nosotros nos producen unos duelos. Y eso hay que vivir el proceso completo. Generalmente el codependiente tiende a truncar, anular y a minimizar sus sentimientos respecto a cualquier duelo que se le presente porque le da miedo sentir dolor. Pérdidas. Entonces, como yo decía, tanto las pérdidas materiales, las pérdidas emocionales, pérdidas de relaciones, pérdidas de familia, pérdidas de toda índole. Y lo último, que lo más difícil para que un codependiente gestione son los miedos. Ese es como el meollo o el centro de todo el problema de la codependencia. Son miedos infundados, imaginarios o reales que se vuelven monstruos, que son muy difíciles de controlar para un codependiente, complicadísimos. Y por eso, por ejemplo, el miedo al abandono es un miedo que se vuelve parte fundamental y base de su vida. Entonces el miedo al abandono ¿cómo decir? Como que se vuelve la base de mi vida y a partir de esa base tomo todas las decisiones de mi vida, todas las decisiones de mi vida. Si yo tengo miedo al abandono, ese miedo invade todo. No hay lugar donde no se meta. Entonces, digamos que eso me impide establecer relaciones porque me la paso muy miedosa a que me dejen y soy capaz de hacer cualquier cosa por tal que no me abandonen. Entonces, miren esta frase, soy capaz de hacer cualquier cosa para que no me dejen sola, cualquier cosa. ¿Hasta dónde llegaríamos por eso? ¿Listo? Entonces, pues lo que tengo es basura emocional. Y lo chistoso es que tengo, ¿no? Ya les he contado, es lo que les contó hasta este punto ha sido lo que tengo. Ahora, lo más gracioso es que también recojo basura emocional de otros. Tras que tengo una sobrecarga emocional muy fuerte con mi pasado, con todo lo que tengo que resolver, con todo lo que les he dicho, también recojo basura emocional de otros. Soy experta. Entonces, ¿qué recojo? Acciones de otros, pensamientos de otros, estoy pendiente de otro, porque es tanto lo que yo tengo que prefiero estar afuera que adentro. Entonces, sobrecargo mi sistema emocional. Uno de los síntomas fuertísimos de la codependencia es la obsesión. Nos obsesionamos con una persona, nos obsesionamos con su enfermedad, nos obsesionamos con curar, nos obsesionamos con la idea de poder salvar a otro con amor. Entonces, digamos que el perfil de una pareja codependiente es que primero tienen que encontrarse con una persona necesitada, una persona que esté descosida, que yo pueda ayudar a coser, que yo lo transforme con mi amor, como los príncipes azules de la televisión, que salen guaches y que yo lo transformo con el poder de mi amor, porque soy muy poderosa. Entonces, esa obsesión es lo que hace que un codependiente se mueva alrededor de un adicto. Generalmente, como les digo, esta relación es simbiótica. Un codependiente siempre está al lado de un adicto, siempre, y va a atraer adictos a su vida. No hay otro camino, no tiene otra vibración, no tiene otra idea. Digamos que la idea de los programas en general es tratar de sacar a la persona de esa situación, de ese círculo vicioso en el cual está metido. Listo, entonces sale. Compulsión. Entonces la obsesión es los pensamientos. Como verán, la señora está ahí pensando cosas muy loquitas. Entonces es la gasolina, la obsesión es la gasolina que produce la compulsión, o sea, la acción. Entonces, por ejemplo, mi compulsión puede ser muy controladora o controlador. Entonces, cuando yo me vuelvo tan controladora, tan dominante, que todo salga, que todo, y nada, pues lo chistoso de los controladores es que nada le sale como quiere que sale, porque es que el mundo no funciona en función del controlador. Entonces, la compulsión se vuelve mucho más poderosa. Entonces, utiliza mecanismos como la manipulación verbal, el grito, el corregir, o sea, un montón de cosas que no permiten que el otro pues haga las cosas como pueda y no hay aceptación de la realidad.
sea, la compulsión del control es no aceptar la realidad tal como es. Y pues acá está el control, todo un monstruo que no permite que el otro sea. Entonces, lo que ahorita veíamos de las alertas de relación tóxica, pues está el control. Entonces, yo voy y le reviso el Facebook al otro, voy y estoqueo, voy y miro si le pusieron like, si le pusieron corazón, voy y observo a ver si el otro salió, le picó el ojo a la señora que pasó, miro a ver qué, o sea, no vivo por estar viviendo a través del otro, no vivo porque los celos y la inseguridad me tienen absolutamente frita, ¿sí? Entonces tengo que revisar esa situación. Y evadir. Escaparte de tus emociones también te aleja de autoestima. Entonces, los codependientes son expertos en evadir sus emociones para no tener que vivirlas. Entonces, lo que yo les decía, los duelos, las pérdidas, la incapacidad de poder manejar las situaciones, todo eso nos hace evadirnos de nosotros mismos. Por eso es tan importante saber cómo nos sentimos y realmente la emoción que es y no lo que queremos evadir. Generalmente cuando algo nos da mucha rabia, tendemos a callarnos y ese silencio es cómplice, digamos, de la adicción del otro, ¿sí? No significa que tengamos que estallar como locos, no tampoco, pero pues la idea es que seamos capaces de expresar nuestras emociones de una u otra forma, porque eso es lo que más imposibilita a un adicto. Hay evasiones mentales, o sea, evasión mental, la fantasía, la pornografía, eh, distraerse en el Facebook, todo eso es evasión mental. Y ahí también hay evasores físicos o escapes geográficos, las personas que huyen, se escapan para viajar, escapes geográficos, fugas geográficas. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Tienes una pregunta sí. En el chat. Dice, señor, si no se puede dialogar con el codependiente, ¿cómo desahogar la emoción de rabia que genera? Digamos que esto es un proceso, o sea, esto es algo demoradito y por eso necesitamos el acompañamiento de una persona que esté trabajando en algún programa de codependencia o que sea un psicólogo. ¿Por qué? Porque digamos que una persona que haya tenido, y se lo voy a decir literalmente, sea herido emocionalmente o sea anulado emocionalmente, le va a ser muy difícil expresar sus emociones de manera clara si no tiene la capacidad, si no ha desarrollado la inteligencia emocional. Entonces necesita empezar un proceso desde cero, o sea, párvulos, inteligencia emocional, cero. ¿Con quién? Hay grupos, hay psicólogos, o sea, hay lecturas, hay procesos y lo más importante, no hacerlo solo, porque solo no se puede, ya no se puede, en este punto ya no se puede. El codependiente necesita una ayuda externa, o sea, pedir ayuda, decir necesito ayuda para empezar a conocerse a sí mismo, empezar a conectar de nuevo con sus emociones, entender qué es lo que siente, qué es lo que tiene esta mente y este corazón, y luego sí empezar a expresar. No es fácil, o sea, así pasen muchos años, así uno esté mucho programa y todo lo que ustedes quieran, no es fácil expresar las emociones porque yo no estoy armada para hacer eso. Entonces, por eso necesito mecanismos. Entonces, por eso los programas tienen madrinas, hablamos con los compañeros, expresamos nuestras emociones, escribimos, leemos y luego sí, como que clarito, ahora sí voy a decir lo que tengo que decir. Entonces, es muy importante que se lleve un proceso desde cero porque hay un problema emocional profundo y grave que hay que entrar a trabajar. Eso es. También, Ana, creo que tenías otra pregunta o de Science. ¿Tienen otra preguntita? ¿Entendieron todo? Yesenia, mil Señor. gracias. Muy interesante todo. Yo creo que todos tenemos algo de codependencia, así sea mínimo en algún momento en la vida, porque las situaciones que tú has presentado, pues
sí surgen en algún momento, yo creo que a todas las personas. Sí, sí, es que como le digo, se puede desarrollar en cualquier momento y puede ser como una situación en la cual yo no esté preparada, o sea, puede ser algo tan fuerte que yo sienta que no, porque digamos que cuando uno tiene un adicto en la vida, eso lo sorprende, así uno lo tenga al lado, cuando se da cuenta la sorpresa es muy grande. Me dice, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? Entonces es un golpe muy fuerte y es muy difícil de tolerar, o sea, realmente por eso por eso les comento que lo importante es no hacerlo solos, porque es algo que no se puede combatir en soledad. Esto sí toca con otro, o sea, salir de este embrollo solamente se puede a través de otro, solito es... Se volvió a cortar la comunicación. Sí, los adictos a las drogas, los adictos a cualquier... los adictos a cualquier tipo, acuérdense que también hay adicciones al trabajo, a otros tipos de cosas, pues ellos también necesitan un proceso y pues no lo pueden hacer solos. Generalmente un adicto no sale solo de su adicción, necesita apoyo de otros o de otro para poder salir. Entonces, pues, ¿tienen alguna idea, una sugerencia, alguna pregunta? Pues finalmente, pues si tienen algún problema de codependencia, hola. Si tienen algún problema de codependencia, pues los invito a los grupos de CODA. Están en todo Bogotá. El programa se llama CODA Colombia. Y pues digamos que esta organización se dedica pues a trabajar la codependencia de fondo y pues lo hace de manera gratuita. Y hay muchísimos grupos en Bogotá en todos los horarios, de domingo a domingo y cuando ustedes necesiten. Ya hay una red de apoyo para las personas que necesiten ayuda. Yesenia, hola, Señora, buenos días. muy buenos Soy Ana días. María. Señora. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Otra cosa que te quería preguntar, el tema de la codependencia también afecta el sistema inmune y sí, o sea, lo afecta, ¿verdad? O las enfermedades, se crean las enfermedades por la codependencia. Pues imagínese uno pasársela toda la noche en una ventana esperando a ver si el otro llega. Toda la cantidad de angustia en ese momento, puede que no esté pasando nada, que el otro esté súper feliz, pero yo estoy en una noche de locura y todos estos pensamientos negativos que yo puedo llegar a tener, toda esa angustia, ese miedo, eso tiene que resultar en algún lado. Y yo me imagino que termina o en el hígado, o en la bilis, o en el estómago, o en el pecho, en el estómago, porque es una vaina, es como cuando, por ejemplo, lo van a robar a uno, que me pasó hace poquito, el nivel de adrenalina que se maneja es muy difícil de bajar, o sea, me fueron a robar y entonces yo sentí que todo se me subía, la sangre a la cabeza, las manos las sentía súper pesadas, hinchadas, me imagino que el corazón me hacía los pulmones, ahora baje eso, bájelo. ¿Cómo hace? Entonces, si yo no pude hacer nada, no pude ni correr ni dar golpes, no pude dar puños, no pude hacer lo que la adrenalina debería haber hecho, entonces yo me quedé con toda esa energía potencial. Imagínense la energía de la angustia del otro, porque generalmente un codependiente está muy angustiado por la vida de otro, y esa angustia no dura ni un día, ni 2 días, son años, años de estrés, años de tristeza, años de angustia, años de miedo, de lo que le va a pasar, y todo eso produce una química en el cuerpo, y pues esa química a la larga pues nos hace daño. Es que no hay nada que hacer, o sea, nuestros pensamientos producen nuestro cuerpo, producen nuestras reacciones físicas, entonces desarrollamos enfermedades de acuerdo a lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Entonces, pues, imagínense el miedo que se ubica en el hígado, en la bilis, en toda esa parte estomacal, en ese estómago que se llena de ácidos, desesperado, y claro, se forman esas famosas heridas en el estómago, es que no me acuerdo cómo se llama eso, gastritis,
esa gastritis, ese ácido, y uno espere y esa angustia que uno siente entre pecho y espalda hasta que llega el otro, y el otro feliz y tranquilo, y uno en medio de esa desesperación. Y lo más chistoso es que uno dice, no, aquí no pasó nada. Sí, ya pasó, y su cuerpo lo está resintiendo, y su cuerpo lo está resintiendo. Y eso es solo una situación, cuando nos llaman, cuando se pierden, cuando hay deudas, cuando hay, o sea, sobre todo esa cuestión de la angustia y de la incertidumbre tan berraca. Entonces, todo eso produce una química. Entonces, yo tengo que ver cómo todo lo que las acciones del otro, que tanto me afectan, que tanto me molestan, cuánto perturban mi paz. Y si yo veo que eso se me van las luces, ahí me estoy haciendo muchísimo daño. Eso es más o menos la teoría que maneja Koda sobre las enfermedades, que son resultado de niveles de ansiedad, estrés, angustia, miedo. Todo eso siente un codependiente en extremo, ¿no? Pues fuerte. Y obsesión. Yo soy codependiente. Soy declarada hace 9 años codependiente y manejo un grupo de codependientes. El que quiera, bienvenido. Yesenia, también tienes otro grupo, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, pues, como les estaba comentando, acá más o menos hay yo calculo unos 20 grupos en todos los horarios, en todos los lugares de la ciudad. Ahorita pues están manejando reuniones virtuales y pues la idea es que se acompañen, que busquen ayuda, porque definitivamente solos no podemos y nunca vamos a poder solos, porque yo me puedo creerme muy versada en toda la situación de la codependencia, pero ella es muy poderosa. Si uno se va por un lado, se le mete por otro. Es como agua, o sea, es muy difícil poder acabar totalmente con la enfermedad. Yo me imagino que un adicto sufre lo mismo, se puede recuperar de su adicción, pero se pueden formar otros problemas, porque como les digo, nosotros no tenemos buenas bases emocionales, entonces es muy berraco reaccionar de manera correcta, de manera, entre comillas, correcta frente a las situaciones, porque no tenemos buenas bases, no tenemos buena estructura. Entonces, pues, nos toca empezar a ver cómo la armamos y sobre todo, pues, generalmente lo que hacemos cuando pasa de nuevo las situaciones, cuando se nos presentan, lo que hacemos es pedir ayuda. Esa es la única diferencia que habría frente a no entender, a estar en negación en codependencia, a empezar a trabajar en la codependencia, donde simplemente pego el grito y digo necesito ayuda y aparecen los que me van a ayudar. Entonces esa es como la diferencia, y ese es el apoyo que recibo. Por eso les digo que es mejor no estar solitos, porque sí necesitamos mucho apoyo. Señor. Preguntan dónde se te puede contactar. ¿Dónde me pueden contactar? Mi nombre es Yesenia Alonso. Doy mi número telefónico, es lo que tengo. También Ana María me conoce, pues si la contactan a ella, también me pueden contactar a mí. Mi número es 322-22-73-340. Si necesitan ayuda o apoyo, tranquilas, menos por la noche me da sueñito y yo duermo. Entonces de día, cuando quieran, pero sí es importante tener un apoyo emocional, una persona que las escuche, una persona que entienda esta situación, porque esto no lo entiende cualquiera, y pues uno habla con cualquiera y no lo entiende. Entonces sí necesita un contexto en el cual yo pueda expresar cómo me siento y sentirme identificada. Si algunos de ustedes se sienten identificados con lo que he hablado hoy, necesita ayuda y búsquela, no pasa nada, porque generalmente al codependiente le cuesta mucho trabajo pedir ayuda, muchísimo, casi que se muere antes de pedir ayuda, porque le avergüenza la idea de tener un problema. De las tantas vergüenzas que maneja el codependiente, esa es una incapacidad de pedir ayuda. Bueno, ¿alguien tenía alguna otra pregunta o algún comentario? Bueno, Yesenia, parece que terminamos por hoy. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Sí, muchas gracias, Ana María, por la oportunidad y por poder hablar de esto, porque yo sé que muchas personas necesitan escuchar que no están solas,
estamos aquí y que hay un apoyo y que hay lugares donde pueden llegar a trabajar esto y que sí se puede por lo menos sostenerse un poquito más. Bueno, mil gracias. Hasta luego todos. Gracias por la asistencia. Hasta luego, Guillermo. Gracias. Gracias. Gracias, Ana María. Chao.